muestreo y es un examen muy generoso de la obra de Ortega. Curiosamente, los textos que conozco yo, al menos de crítica sobre José Ortega y Gasset, nos muestran a un filósofo, al menos en otros textos, pienso sobre todo el publicado por el Fondo de Cultura Económica, donde participa Ramón Sirao, Alejandro Rossi, Fernando Salmerón, ¿sí? Quizá influidos muchos por su maestro, ¿cómo se llama? José Gauss, dejan un tanto mal parado a Ortega, dejándolo simplemente como un escritor que gustaba de la filosofía, prácticamente en palabras de Alejandro Rossi. Entonces, al momento de nosotros de aterrizar muchas veces con este tipo de libros, nos crea una imagen muy tergiversada, inclusive muy lejana de Ortega. El propio Javier Marías, en una publicación, parece Nobel, sobre nuestro filósofo, también lo deja muy mal parado, en el sentido de que bueno, era un filósofo muy creativo, muy atento, un excelente escritor, pero que por supuesto no había tenido esa gran obra como Ser y Tiempo de Martin Heidegger, como esas grandes obras que hacen curiosamente los filósofos alemanes o los filósofos ingleses. Y esto deja hasta cierto punto, en gran parte, y por supuesto que la influencia de este tipo de textos resulta abrumadora, y no solamente me parece que sucede con José Ortega y Gasset, sino con Miguel de Unamuno, y nos deja una imagen muy tergiversada. El examen, por supuesto, que realiza, yo me atrevo a decir la curaduría, pensar sobre todos los textos que incluye el doctor Juan Carlos, nos habla, por supuesto, bueno, pienso en algunos textos, el de Beuchot. Mauricio Beuchot es un filósofo mexicano muy importante y hace un examen rápido, pero también muy conciso y muy ameno, muy rico, me atrevo a decir, no sé si pero que habla acerca del pensamiento y cómo van dando aquellos conceptos y cómo se van gestando libro a libro hasta llegar a la maduración de sus ideas. El texto, por supuesto, de Metafísica y Razón Vital, que escribe Ricardo Sánchez García, me parece que es un texto que se mete en uno de los caminos menos visitados dentro del pensamiento de Ortega. No sé si esté de acuerdo conmigo el doctor Juan Carlos. Sobre todo hablar de la metafísica. Curiosamente es uno de los libros más complejos de Ortega. ¿Qué es metafísica? ¿Qué es filosofía? ¿No? Y unas lecciones sobre metafísica. Estos dos libros, al meterse sobre todo Ortega, sí, con el ánimo de explorar y con el ánimo de luchar brazo a brazo con la metafísica, con la filosofía, me parece que es una de las grandes experiencias donde sale totalmente, a mi forma de ver, vivo totalmente la razón vital de Ortega, ¿sí? Cuando por supuesto hay otro texto que es la religión según Ortega, un texto por supuesto muy delicado, muy fino, y de lo que puedo decir de ese texto de la religión de Ortega es sobre todo de que Ortega es un hombre de su tiempo. Ortega yo creo que tiene, o alguno de los síntomas que le toca ver de España, ¿sí? Es esta España del 98, esta España que estaba en una transición y que por supuesto, entre tanta euforia por las ideas, entre tanta euforia también por las vanguardias, en tanta euforia que hay por el exterior, creo que no le permite, creo que a mi forma de ver, también no solamente la filosofía y la literatura, no termina por profundizar y quizá por sopesar el gran pensamiento español que se va gestando. Yo lo veo sobre todo porque ya un rescate de las ideas tanto del pensamiento de la filosofía española, curiosamente lo hacen algunos novelistas, pienso, y algunos poetas. Pienso sobre todo en Juan Goytisolo, cuando se pone a evaluar o se pone a recuperar la obra de un gran místico español como es Miguel de Molinos, también el poeta José Ángel Valente, al rastrear gran parte del pensamiento místico español, y es muy curioso de cómo hay este examen en estas partes. Yo creo que es un texto que da las directrices para poder revitalizar y sobre todo entender a Ortega y entender ciertas líneas a lo mejor muy delgadas, porque a partir de la obra de Ortega, de sus obras completas, podemos ver cómo también había cierta apertura en algunas ideas que a lo mejor,
como lectores de Ortega, nos hubiera encantado que hubiera desarrollado, sobre todo pensamos en la cuestión religiosa, que a mi forma de ver creo que hubiera sido algo muy, muy interesante, ¿no? Cosa que me parece que Unamuno sí desarrolla cabalmente, ¿no? Al quitarse ciertos prejuicios, y me parece mucho por la influencia de Søren Kierkegaard, sí se pone finalmente a descender, a pensar, a medir cada una de las palabras y su sintonía, por supuesto, con el pensamiento, con la filosofía, ¿no? de otras latitudes, ¿no? Y otro texto que a mí, bueno, me parece, a lo mejor porque tiene que ver mucho con lo que llamo mi tesis, con lo que yo llamo mi tesis, es curiosamente La salvación de la vida, el texto de Ortega, Zambrano y Galdós, curiosamente porque este ensayo que hace Adriana Rodríguez Barraza, sí, precisamente habla de algo que totalmente había en el ambiente de esa España entre los 10 y los 20, ¿sí? Esa preocupación sobre todo por la cuestión de la vida, de la inmediatez, y sobre todo pensando en Galdós, en el entorno español de la época. Me atrevo a decir también Pío Baroja, me atrevo a decir también ¿cómo se llama? Ramiro de Maeztu, en pensar también no solamente la figura del Quijote, que es algo que sobre todo Galdós es uno de sus lectores más fieles de la obra de Cervantes, sino también porque pienso sobre todo en la entrada de las meditaciones del Quijote, la escritura, al menos yo lo veo con Ortega, Zambrano y Galdós, al menos es lo que yo trato de la interpretación que hago yo del texto de Adriana Rodríguez Barraza, la escritura como un ejercicio de salvación, como un ejercicio de la reunión del pensar. Ajá. La escritura no solamente como un ejercicio del pensamiento, como un ejercicio de la filosofía y como un ejercicio totalmente histórico, dentro del cual la escritura que nosotros realizamos, ¿sí? Finalmente termina con cuajar con nosotros mismos. Ustedes que son alumnos de bachillerato, y no sé si alguna vez lo hablé en una de las clases, también la escritura termina siendo algo muy importante. Lo que escribimos nosotros en los cuadernos, lo que escribimos nosotros en nuestros correos electrónicos, termina siendo también algo que termina por escribirnos a nosotros mismos. Nosotros a lo mejor escribimos para nuestro futuro lector, como lo había escrito Unamuno, como en algunas páginas lo deja entrever Ortega, pero finalmente lo que hacemos es también escribirnos a nosotros mismos. Escribimos para entendernos, para pensarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para ahondar en cada una de nuestras palabras, en cada uno de nuestros sentimientos y sobre todo pensando en Ortega, en nuestra razón vital. Porque, y esto es algo que expone totalmente este libro, rescata, me parece, una manera muy fidedigna, es de que la razón, una vida sin razón no es vida, al igual que las sensaciones y totalmente el instinto, si lo dejamos afuera de nuestra razón, tampoco es vida, ¿sí? Y me atrevo a decir que, bueno, es uno de los puntos en común que tiene, por supuesto, y que nombra el libro también, entre su maestro Miguel de Unamuno y José Ortega Gasset. Bueno, yo creo que como buen poeta que era Miguel de Unamuno, lo dice de una manera muy hermosa, ¿sí? Y más o menos es la paráfrasis de El sentimiento trágico de la vida, ¿sí? Es que una razón no se piensa únicamente con la razón, se piensa con todo el cuerpo. Esto es lo que dice Miguel de Unamuno. No únicamente se piensa con la razón, se piensa con todo el cuerpo, se piensa a partir, abriendo un poco esta frase esta idea de Miguel de Unamuno, también se piensa con los sentimientos, con nuestros sentidos, ¿sí? Con nuestra sensibilidad, ¿sí? Que eso nos hace, por supuesto, tener muy inmediatamente un pensamiento ético. Un ensayo que a mí particularmente fue muy revelador para mí fue el ensayo que viene en este libro, que por supuesto yo recomendaría que también este libro también valga, quiero hacer como un breve paréntesis, también es una invitación a la filosofía, sobre todo pensando en un ensayo que a mí me gustó bastante, muy hermoso, que es Ortega y el Quijote, una meditación sobre la condición moderna.
de cómo esta imagen de Don Quijote de la Mancha, este caballero andante, nuestro querido Alonso Quijano, ¿sí?, que va en esos caminos de España, sobre todo con la idea de hacerse caballero andante, pero también hacerse un pensador, hacerse también un poeta, hacerse también, sobre todo, en la escritura de sí mismo, ¿sí? Me parece que este ensayo lo que abre totalmente la meditación de Ortega que hace del Quijote, el Quijote como un filósofo, el Quijote como un verdadero héroe de la palabra, como un verdadero héroe de las ideas, aquel que sufre, ¿sí? Sufre porque trabaja, porque padece, y a partir de que sufre y que padece, valga la interpretación a lo mejor muy ligera que estoy haciendo, es también como se hace consciente, son finalmente ideas que tienen sentido para un cuerpo, para una persona, ¿sí? Y me parece que este libro también es una invitación para que nosotros seamos también la figura de Ortega, la figura de Don Quijote de la Mancha, de ser un Alonso Quijano, de describirnos a nosotros mismos como un Quijote, ir por el camino de las lecturas, por el camino del pensamiento, porque como bien lo dice nuestro querido Alonso Quijano, no únicamente leemos libros, sino que también leemos el mundo, leemos la vida, leemos la arquitectura, los edificios, la literatura, la música, entendemos. Yo creo que es la parte central del filósofo. El filósofo surge para entender y para pensar su entorno, pero al pensar su entorno también se piensa a sí mismo, se recorre totalmente en esta figura que me parece que es una invitación que cada libro es, y sobre todo este libro que es una joya en ese aspecto, porque es un libro donde son varios filósofos que a su vez son el mismo, que es José Ortega y Gasset, ¿sí? Y a la cual él, en esta que puede ser también nuestra introducción de la filosofía, puede ser un camino, ¿sí? Donde nosotros podemos develar la primera entrada para poder pensar, ¿sí? Eso quiero que puede surgir. Y para no demorarme tanto, que creo que he abusado un poco del tiempo, ¿sí? Ortega, intérprete de Husserl, la idea de Europa como enlace fenomenológico, y bueno, que es un texto de Eduardo González Di Perro, ¿sí? Un filósofo de Michoacán, también que me parece que hace un rescate, y sobre todo, que la figura de Ortega, que por supuesto que aspiraba también a ser el filósofo, no solamente el filósofo español, sino también el filósofo europeo, que esa es una de las partes, y como lector y sobre todo también como difusor de la obra de Husserl, me parece que y sobre todo con entre ciertas piques que era obvio, porque Ortega quería también, a lo mejor que estoy hablando bastante a la ligera de su relación con Husserl, pero me parece que hablar y mostrar esta relación con ese gran pensador de Moravia abre sobre todo para otro tipo de lecturas que me parece que José Ortega y Gasset merece, ¿sí? Creo que el libro, de lo poco que conozco de los estudios que hay sobre Ortega, es un libro temerario, es un libro que es la puerta de toque para unas nuevas lecturas de José Ortega y Gasset, y yo creo que lecturas, sin tanto prejuicio como las tuvo quizá los alumnos de los alumnos de Ortega, ¿sí? Que frente a figuras de la filosofía alemana o de la filosofía inglesa, de la filosofía anglosajona, nos hacen quizá despegarnos un tanto de su herencia cultural. Y yo creo que es una herencia cultural, y sobre todo quizá hablando a título personal de José Ortega y Gasset, porque funda una de las revistas, me parece, más importantes de filosofía que ha habido en lengua española, como es Revista de Occidente, y que curiosamente tuve la oportunidad, ahora sí que no lo había comentado, un amigo suyo, aparte de que me obsequió algunas primeras ediciones de Ortega y Gasset. Yo no conocía que este libro que se llama En torno a Galileo, si no me recuerdo,
Sí, en torno a Galileo. En torno a Galileo, originalmente había sido un proyecto de Ortega y Gasset que se llamaba Esquema de una crisis. Esquema de una crisis. Y es todo así como que el primer borrador de este libro. Y otra cosa simpática que descubrí en esta biblioteca fueron las primeras ediciones de los años 20 de Revista de Occidente. De hecho, tengo la tentación y comparto el proyecto. Si me gustaría sacar, o que hubiera este año, igual a propósito de la oportunidad quizá de hablar nuevamente de este libro, para hacer una pequeña exposición bibliográfica de este material, porque finalmente es un material histórico, ¿sí? Digo porque finalmente son diseños que el propio José Ortega y Gasset realizaba. De hecho, la Revista de Occidente, cuando empieza a publicar sus libros, él está muy metido en la edición de estos libros y le pide a un amigo suyo que es Valle Inclán, que le diga qué colores, ¿no?, le pondría la portada de su libro. Y Valle Inclán le dice: creo que el color verde es el más indicado, amigo, para ponerse en los libros. Y es así como La Rebelión de las Masas sale con estas formas, con esta tipografía y hasta con el color verde que le había dicho Valle Inclán. Sin más preámbulos, los voy a dejar con el curador y por supuesto con el filósofo que le toca medir no solamente las palabras, sino cada uno de los textos y cada uno de los filósofos aquí reunidos en este ensayo colectivo. Maestro, por favor.